tiempo que el Señor ha preparado para nosotros. Yo soy la pastora profeta Corey Gómez. Así es, hemos estado por las siguientes semanas, hemos estado hablando, ¿verdad?, sobre un tema muy interesante, pastora, referente, ¿verdad?, a las aflicciones que atravesamos en la vida, pero hemos hablado lo que es el tema del programa, que es vida de Dios. No importa cualquier aflicción que podamos atravesar, la vida de Dios en nosotros siempre nos da esa esperanza y estamos muy felices de que te puedas conectar con nosotros a través de este programa y juntos podamos llegar hasta tu hogar, hasta tu corazón, compartir la palabra. Y recuerda, si tienes alguna petición, algún comentario, te pedimos que te conectes con nosotros a través de estos programas, poder estar orando por tus necesidades también y también conocerte por medio de las redes sociales, que gracias a Dios, pastora, por las redes sociales que ahora en estos tiempos se han activado de una manera increíble. Así es, el enemigo quiso utilizar una situación de pandemia para que las iglesias se cerraran y lo que pasó fue que entonces tomamos los medios de comunicación. Esto es una bendición del Señor. Así es, pastora. Y queremos pues cada semana contactarnos con ustedes, conectarnos con ustedes por 25 minutos, pastora, ¿verdad? Así que el tema de hoy, estos 25 minutos, van a ser esenciales, importantes, porque uno de los temas que estaremos hablando es cómo podemos afirmar nuestra identidad en medio de las adversidades. Pastora, así es. ¿Cómo nos puede usted compartir referente a este tema? Bueno, una de las cosas que me gustaría, antes de que pudiéramos ver eso, como en la semana pasada estuvimos hablando cómo un rey, un hombre del Señor, comete un error, igual que cualquier hombre o mujer de Dios hoy, tú que estás conectado con nosotros, termina en una situación de esclavitud, pero llega el momento que dice, no, un momento, esto no es el propósito de Dios para mí, puedo levantarme. Y Dios de forma milagrosa, dice al final de ese pasaje, que Dios escuchó la oración de Ezequías y Dios los libró de aquel decreto de muerte inminente que tenían. Pero una de las cosas, como bien estabas mencionando, Ana, que quiere hacer Dios en este tiempo, es afianzar quiénes somos en Él. Hay algo importante y qué bueno que podamos verlo desde la perspectiva cómo Dios utiliza la aflicción para llevarnos a entender quiénes somos. Así es. En la palabra profética que yo he estado hablando en este año, tiene que ver con la declaración del Padre, mi hijo eres tú. Y si hay un tiempo donde necesitamos saber quiénes somos, es este tiempo. Claro, pastora. Para introducir esta parte me gustaría ver el hecho de que Jesús, cuando inicia su ministerio, dice la Biblia que él es bautizado por Juan. Allí recibe una declaración, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y lo siguiente fue que fue dirigido por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Así es. Nuestra identidad es clave para poder permanecer firmes en medio de los tiempos de aflicción. Porque no nos consideramos en esos tiempos entonces como, bueno, como no tengo papá, como no tengo mamá, como no tengo quien me represente, bueno, el diablo que me lleve. No, por el contrario, como yo soy hijo de Dios, como soy hija de Dios, entonces tengo la autoridad tengo el poder para atravesar, tú lo decías la semana pasada, el valle de sombra de muerte y no temer porque nuestro papá está con nosotros. Así es. Y cuando hablamos de identidad, pastora, ¿cuánto cree usted que eso abarca y es tan importante en nuestras vidas? Todo, porque quiénes somos es más importante que tenemos. Así es. ¿Quién soy? Es, vamos a decir, el tesoro más importante que tenemos. De hecho, y esto es algo que lo comparto contigo aquí, el ataque más feroz del diablo sobre la generación profética de este tiempo, y estoy hablando de una generación, no estoy hablando espiritual, no de edad, es sobre esta generación, es la pérdida de la identidad. Sí, ¿por qué? Porque nosotros podemos tener muchas cosas, pero si no sabemos quiénes somos, no hay buen uso para lo que tenemos. Wow. Cuando el apóstol Pablo en el libro de Efesios dice que su oración por la iglesia de Éfeso era que el poder de la resurrección los impactara, lo primero que dice es que los impacte para que sepan quiénes son. Y todo el capítulo 1 y el capítulo 2 se fundamenta en quiénes somos en Cristo.
Es nuestra identidad. Por eso es, soy hijo, soy amado, soy escogido, soy lavado. O sea, todo eso es clave para nosotros poder permanecer firmes en medio de los tiempos de adversidad. Y aquí una de las cosas que tenemos es el caso de Job. Un caso que es bien interesante. Claro. Dice que era el hombre más rico de la tierra. Tenía las hijas más bellas de la tierra. Era un hombre que no necesitaba nada. Sí. Y de un día para otro se queda sin nada. Pero a mí me llama mucho la atención que la última prueba de Job con respecto a esa primera parte de cuando inicia la prueba, la última cosa contra la que el enemigo vino fue en contra de su casa. Y la casa, de hecho me gustaría leerlo, Ana, en Job 1:19 dice, el que vino a traerle las noticias a Job de lo que había pasado, dice, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto, otra vez desierto, ¿hacia dónde nos lleva? Que fue lo que leíamos la semana pasada. Dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron, solo yo pude escapar. La palabra viento tiene que ver con espíritu, ¿verdad? Pero tiene que ver con, porque es la palabra ruach, tiene que ver con vida, pero también tiene que ver con enojo. O sea, hay situaciones espirituales que están viniendo en contra de la casa, y la primera casa es esta. Así es. Es la casa de mi familia, pero también otra casa que el Señor nos ha dado, de la gente que está conectada. En el caso nuestro, es nuestros ministerios, esa es otra casa. Otra casa que el Señor nos ha dado es nuestra nación, nuestra comunidad. Y el enemigo está viniendo para derribar la casa y que se caiga encima de nosotros y que todo el mundo se muera. Eso es lo que está diciendo aquí. Es fuerte porque la casa tiene que ver entonces, si soy yo, con identidad. De hecho, la palabra en el original es bayit, que habla de familia, habitación, y somos, y nosotros somos la casa de Dios. Pablo lo dice en Corintios, que somos el templo del Dios vivo, porque Dios no habita en templos hechos por mano de hombres. Así es. Y como estos tiempos, pastora, en los que estamos atravesando, como decía usted, la identidad, cuando tú no sabes quién eres, cuando tú no puedes reconocer quién es Dios en tu vida, como decía hace un momento, o sea, cuántas situaciones atravesamos. Podemos tener tantas cosas, podemos ser herederos, pero si no sabemos nuestra identidad, de nada nos sirve lo que podamos tener, porque todo comienza con la identidad que Dios nos ha dado a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Al momento que nosotros aceptamos ese amor, ese perdón, recibimos esa identidad inquebrantable. Así es. Esa identidad de Cristo en nosotros. Amén, así es. Y ¿sabes qué me gustaría que viéramos aquí? ¿Cómo podemos nosotros recibir una nueva identidad en el Señor? Y en el caso de, Isaías entrega una palabra, pero me gustaría ver el caso de Ageo. En Ageo capítulo 1, verso 2, dice el Señor, este pueblo anda diciendo que todavía no es el momento de reconstruir el templo del Señor. Y volvemos a lo mismo. Casa en el original, Bayik, una de las cosas es templo del Señor, es el templo, y nosotros somos el templo de Dios según Pablo. Y la gente está diciendo, no es tiempo de reconstruir, congregarnos porque es tiempo de pandemia. Escúcheme. No es tiempo de congregarnos, de buscar a Dios, porque como hay una pandemia necesitamos trabajar para guardar dinero. Eso es lo que está pasando. Y aquí él está diciendo, la gente está diciendo que no es tiempo de reconstruir el templo, pero el Señor dijo por medio de Ageo, pero sí es el momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas mientras que la casa del Señor está en ruina. ¡Wow! ¿Será que el Señor escribió eso pensando en esta generación? En estos tiempos. ¡Wow! Y sigue diciendo, ahora pues dice el Señor Todopoderoso, piensen bien lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho,
pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como si tuvieran roto el bolsillo. Verso 8, vayan a las montañas y traigan madera para reconstruir el templo y yo mostraré mi buena voluntad a este templo, al templo de nuestra familia, al templo de nuestras congregaciones, al templo de nuestras naciones y seré glorificado en él. Ustedes esperaban una gran cosecha, pero les resultó muy escasa. Luego, cuando la almacenaron en sus casas, yo soplé e hice que se acabara rápido. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas mientras ustedes se dedican a las suyas. El Señor está llamando a su gente en este tiempo, Ana, a que cambiemos las prioridades. Así es. Es tiempo de que nosotros decidamos que como gente de Dios vamos a edificar quiénes somos en Él. Y esta es la clave. ¿Quién eres tú en el Señor? En primer lugar, somos hijos. Es lo primero que necesitamos. Nuestra identidad viene del Padre Celestial, del Padre bueno, del Padre de luces. Y hay un pasaje que a mí siempre me ha llamado tanto la atención, cuando Jesús le dijo a los discípulos, los padres le saben dar buenas cosas a sus hijos, porque no vienen, no les dice, dame comida, y vienen y le sacan una serpiente. Exacto. No, le dan el alimento. Dice, ¿cuánto más el Padre de usted? Así es. Sabe dar buenas cosas a sus hijos. Y en esa palabra yo me he pegado en los últimos meses. Tú eres mi Padre bueno. Amén. Tú eres Padre bueno, que sabe darle buenas cosas a sus hijos. Yo creo que es un tiempo para que nosotros nos peguemos de esa promesa. Y usted que nos está escuchando, usted es hijo, usted es hija de Dios. Su identidad está en el Señor. Su ADN, en el ADN del omnipotente Dios, o sea, del Todopoderoso. Claro, pastora. Y cuando ese ADN vive en nosotros, en medio de la adversidad, permanecemos firmes en sus promesas. En medio de cualquier situación, una clave para la persistencia es la perseverancia. Así es. Perseverar. Cuando tú tienes una identidad, estás firme, estás seguro quién es tu padre, estás seguro de quién eres hijo, estás seguro de que no importa la situación que atravesemos, nada nos separará del amor de Dios. Amén. Nada nos separará del amor de Dios. Lo dice Romanos, ¿qué nos separará del amor de Dios? Nada. Ni tribulación, ni angustia. Entonces, ¿por qué perder nuestra identidad en momentos difíciles? Así es. ¿Por qué, pastora, cómo usted ve estas situaciones que hemos atravesado? Leyendo todo esto, una de las cosas que me lleva a analizar y evaluar es que en estos tiempos se ha perdido la identidad de la iglesia. En estos tiempos la iglesia es cuando más firme y perseverante debe de estar. Así es. ¿Y por qué es que hemos perdido esa identidad? Fíjate que a nivel natural, ¿qué fue lo que nos hicieron desde que empezó la pandemia? Tápate la boca, ponte una máscara. O sea, y muchos de nosotros, por ejemplo, yo uso el Shield, porque a mí la máscara me quita la respiración. Sí. Pero yo me pongo el Shield. Si te pones a ver, el Shield es toda la cabeza, es toda la cara. Y es increíble cómo el sistema ha venido para callar a la trompeta de Dios en este tiempo, que es la iglesia de Cristo, formada, ¿verdad? No con mano de hombre, sino es con la misma mano de Dios hemos sido forjados. Y a nivel espiritual hay una manifestación. Fíjate, estamos en un momento donde por primera vez en la historia, en Estados Unidos, el país de las libertades, a los pastores se les está impidiendo hablar de muchos temas porque significa hablar de ciertos temas que estamos hablando, tenemos lenguaje de odio, solamente por citar la palabra. Entonces nos dice que nosotros incitamos al odio, eso dentro de las muchas cosas. Claro. Cuando hablamos cosas como, por ejemplo, hay muchas cosas que son manejadas por la media, entonces nos quitan los programas de las redes sociales. O sea, estamos en un momento donde no es solamente en contra de la identidad, o sea, de nuestra identidad como hijos, sino de lo que como hijos
hemos sido llamados a hacer, que es representar al Padre en la tierra. Así es, pastora. Y cuando nosotros tenemos esas cualidades de firmeza, de perseverancia, en medio de cualquier circunstancia, mostramos claramente nuestra identidad en Cristo. Mostramos claramente en quién nosotros hemos confiado. Y ahí es donde comienza la valentía de la iglesia. Amén. Tener esa valentía. Cuando tú tienes identidad, tú tienes valentía. Tú eres valiente. Tú sabes que fuiste preparado, capacitado, llamado y escogido para estos tiempos. Amén. Y en estos tiempos es donde Dios más que nunca se quiere glorificar. Amén. Una de las cosas que hemos experimentado, pastora, como decía usted al principio, fue un gran reto y estoy segura que todos los pastores a nivel mundial, no solamente nuestra comunidad, pero a nivel mundial, pueden estar de acuerdo en esta área, que cuando comenzó toda esta situación, nos sentamos y dijimos, ¿cómo vamos a hacer esto? Sí, ¿cómo? ¿Cómo vamos a llevar la iglesia adelante? Recuerdo que nunca en mi vida ya había usado Zoom. ¿Cómo se puede usar todas esas? Y empezamos a trabajar, y ahora es uno de las redes, de las aplicaciones, ¿verdad? Plataformas que me encanta usar, pero empezamos a ver, ok, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta situación? Y llegaban momentos donde nos encontrábamos sin poder mirar con claridad hacia adelante, sin poder mirar con claridad lo que nos esperaba, pastora. Pero ahí es donde vuelve la palabra de Dios a recordarnos en nuestra vida que somos real sacerdocio, que somos linaje escogido por Dios para llevar las buenas nuevas, la vida de Dios a las demás personas. Entonces recuerdas y dices, Padre, mi identidad me la has dado tú. Así es. Y en los momentos de necesidad, de escasez, es donde tú decides bendecir. Pastora, yo estoy sorprendida de ver que en los momentos de necesidad es cuando Dios decide bendecir a su pueblo. Aquellos que creen en Él, aquellos que permanecen firmes a pesar de la adversidad. Tú dices, wow, Señor, es algo hermoso, pero cuando Dios nos bendice, es para bendecir a otros. Exactamente, porque no es para acumular. Nos bendice para que seamos de bendición Así a naciones. Y fíjate que en el pasaje que estabas mencionando, allí de Pedro, que somos linaje escogido, dice también nación santa. Y eso es importantísimo para este tiempo, porque nosotros somos una nación que está, como lo dijo, y esta es la forma como lo ve el enemigo. Justamente la semana pasada hablábamos de esto y mencionábamos de lo que era Adar, el mes de Adar, Purim, la celebración de Purim. Y el enemigo de Israel, en el momento de Esther, que se levanta, hizo una descripción del pueblo de Dios, porque el enemigo, nos ve así, le dijo al rey, hay una nación dentro de tu nación. Sí. Y Pedro lo dice, nosotros somos una nación santa, una nación que tiene leyes distintas a las tuyas. A ti no te interesa esa nación aquí. Y Pedro lo dice, nosotros somos una nación santa, una nación apartada. Tenemos leyes que están por encima de las leyes terrenales. Y la gente se preguntará, ¿y cómo operamos si el gobierno no nos deja reunirnos? Pues cuando la iglesia ha sido perseguida, ha sido el tiempo de mayor crecimiento. Es verdad. Siempre. Yo digo, hay algo que estoy convencida. El Señor cerró los edificios, pero se abrieron iglesias en las casas. Se abrieron, o sea, nos inventamos, y la iglesia se está reinventando todavía, Ana. Esto es algo que está ocurriendo delante de nuestros ojos. Y estamos hablando, y vuelvo a la palabra que tú mencionabas, que es tan importante, perseverancia. De hecho, la Biblia dice, el que persevera hasta el fin, ese es el que es salvo. Y eso no se refiere a que nos vamos, o sea, solo se refiere a que nos vamos un día con el Señor. No, se refiere a que aquel que permanece a pesar de la circunstancia, siempre va a salir en victoria. Claro. Eso es lo que quiere decir ahí ese pasaje. Ahora fíjate, volviendo al pasaje aquí de Job, con el que estábamos iniciando, porque probablemente ya estamos cerca de terminar. Dice que Job se levantó, rasgó su manto, ¿verdad? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Pero el verso 22 es clave. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios
despropósito alguno. En otras palabras, una clave en medio de las circunstancias adversas es encontrar el propósito por el cual hemos sido colocados allí, en el proceso. Eso es lo que está diciendo aquí. Él no encontró despropósito. No le dijo a Dios, bueno, y entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? O sea, ¿para qué sirve esto? El arma secreta, y ahí es donde, como nosotros nos afianzamos en quiénes somos, es la alabanza. La alabanza y la adoración es más que cantar. La alabanza y la adoración es un estilo de vida que reconoce de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él, Dios, es el que estableció el fundamento de todo lo que vemos, visible o invisible. O sea, cuando podemos cambiar la queja a una alabanza, hay una transformación absoluta, primero de nosotros, porque pasamos de ser del montón y nos convertimos en quienes somos, hijos verdaderos. Pero al mismo tiempo, la alabanza y la adoración al que se la merece transforma la realidad o la circunstancia que nosotros estamos atravesando. Amén, pastora. La alabanza nos da paz, ¿verdad? La alabanza nos da esa esperanza, esa fuerza, y algo que usted decía muy importante, no se trata de la situación, sino de la percepción o interpretación que nosotros tenemos ante la situación. La situación puede ser la peor situación que atravesemos. Usted decía la alabanza. La alabanza te da victoria. Así es. La alabanza viene a... Estábamos en la iglesia el día de ayer, ¿verdad? Y una de las cosas que leíamos Salmo 111, donde Dios, ¿verdad?, decía cómo Dios protegía a su pueblo. Pero el Salmo comienza diciendo, te alabaré con todo mi corazón. Amén. Con todo mi corazón te alabaré. Cuando nosotros alabamos a Dios con todo nuestro corazón, en medio de cualquier situación, tenemos que confiar y saber plenamente que la victoria ya la tenemos. La alabanza se rompen tantas situaciones en contra de nosotros. La alabanza trae libertad, trae liberación, trae sanidad, restauración, esperanza. Qué bello es alabar a nuestro Dios. Pastora. Dios es muy bueno y ya definitivamente prácticamente se nos fue, pero quisiera cerrar leyendo algunas cositas que pusimos aquí, Ana. La alabanza radical produce resultados radicales. Tienes una situación extrema, desesperanzadora, adora al Señor. Había una frase que salió en los 90s, es la alabanza extravagante. A mí me encantaba. Cuando te atreves a ser extravagante en tu adoración a Dios, se va a producir cambios extravagantes, radicales. La alabanza es unidad. En unidad es una poderosa bomba que destruye los planes y estrategias del enemigo. Esta es una verdad clave. La alabanza radical crea una atmósfera donde Dios habita y todos sus enemigos huyen, son esparcidos. El salmista lo decía, levántate, Señor, y huyan delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Queremos darte las gracias en este día nuevamente. Es realmente una bendición para nosotras como anfitrionas del programa poder compartir contigo cada semana. Y nuestro corazón es que esta palabra sencilla pueda ser de muchísima bendición para ti. Estamos agradecidas al Señor por la oportunidad preciosa de estar con ustedes en este tiempo. Así es, muchísimas gracias por conectarse con nosotros, y en esta semana te motivamos a que alabes a Dios en todo momento, que le des gracias a Dios, glorifica su nombre, confía que tu identidad proviene del Padre. Gracias por haber sintonizado el programa Zoe Vida de Dios con las pastoras Corey Gómez y Ana Viera. Contáctenos por Facebook y YouTube, Zoe Vida de Dios, o envíenos un correo electrónico a zvidadedios@gmail.com. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.